Buenas tardes, querida iglesia. Sean bienvenidos a la exposición de las Sagradas Escrituras. Me da un gran gusto saber que están aquí para escuchar la palabra de nuestro Dios, recordando esos textos como el Salmo 119, verso 130, que nos dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Y estamos examinando el Evangelio de Marcos, un evangelio que tiene una autoridad canónica por el hecho de que la influencia directa de Marcos fue la influencia del apóstol Pedro. Y Marcos, en esta sección que estamos estudiando, o en la cual estamos reflexionando, está cargada de preguntas malintencionadas sobre lo que hace Jesús y lo que hacen sus discípulos, solamente para que tengamos un panorama sistemático de cómo estas preguntas malintencionadas han sido arrojadas sobre nuestro Maestro y sobre el comportamiento de sus discípulos. Veamos los siguientes versos. Marcos, capítulo 2, verso 7. Primer pregunta que aparece en esta sección de Marcos es la pregunta que dice así. Marcos 2:7. Todos juntos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? La pregunta que nos revela el odio, la hostilidad de los judíos religiosos hacia Jesús, es la pregunta que tenemos ahí. ¿Por qué habla este así? Capítulo 2, verso 16, la parte final, nos revela otra pregunta. ¿Qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Otra pregunta que manifiesta el repudio que los fariseos tenían sobre su actuar, sobre su proceder para con los pecadores. Capítulo 2, verso 18, tercera pregunta que examinamos hace 8 días precisamente. ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Cuarta pregunta, que es precisamente la que hoy vamos a abordar, versículo 24. Leamos todos juntos la pregunta en voz alta, hermanos. Dice así: entonces los fariseos le dijeron, mira, todos juntos, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pregunta tras pregunta que no tenían otro fin más que desacreditar el proceder, la enseñanza de Jesús de Nazaret. Preguntas mal intencionadas. Y precisamente todas estas preguntas solo reflejan una cosa en el judaísmo de aquella época: extremo legalismo. Un legalismo que los caracterizaba como una secta, básicamente, rígida, bien estructurada, que aborrecía cualquier acto de misericordia y que aborrecía cualquier acción que estuviese en contra de lo que determinaba la secta de los fariseos, la secta de los saduceos o la inteligencia de los escribas. Así que el día de hoy, abordando el asunto del legalismo, vamos a platicar sobre lo siguiente: Jesús y el legalismo. ¿De qué vamos a hablar? Jesús y el legalismo. El problema no es la legalidad de lo que Dios pide. El problema no son los mandamientos de Dios.
El problema es cuando nosotros como iglesia, como denominación, como pueblo de Dios, convertimos el mandamiento de Dios en una carga, en un listado de principios y mandamientos que conforman lo que conocemos como legalismo. Y por eso el día de hoy trataremos de depurar nuestra conciencia, nuestras acciones, nuestro proceder en el reino de Dios a la luz de lo que nos enseña Jesús. La historia nos dice lo siguiente, Marcos 2, verso 23. Aconteció que al pasar él por los sembrados, ¿cuándo? Un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Hermanos, el día de reposo para los judíos era un día sagrado. Hay cosas que son sagradas en el Antiguo Testamento, como puede ser un lapso de tiempo, o sea, el día de reposo. Puede ser un lugar, como lo fue el templo de Dios en Jerusalén. Puede ser algún utensilio, como los panes de la presencia, o como algún otro utensilio. Pero lo que vemos aquí, hermanos, es que el día de reposo, que era un día sagrado para los hebreos, fue deformado por la secta de los fariseos y por la tradición de los ancianos. Recordemos que el día de reposo fue establecido en el Decálogo como un mandamiento para recordar la creación de Dios, para reposar en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu y rendirle toda la adoración a Dios. Sin embargo, la tradición de los fariseos había establecido ciertos mandamientos incluidos en el día de reposo. Por ejemplo, si el día de reposo nos dice que no debemos trabajar, cosa que sí dice la ley, los fariseos incluso decían qué podías comer y qué no podías comer, cuántas lámparas podías prender en casa y cuántas lámparas no, cuántos pasos podías caminar en ese día y cuántos pasos no. Estas cosas ya conformaban un legalismo implantado en un mandamiento. Así que cuando ellos ven a Jesús y a sus discípulos en el verso 23 arrancar espigas para comerlas, ellos interpretan este acto de necesidad como un acto pecaminoso. Miren, lo que era pecado era trabajar y arrancar las espigas con la determinación de ganar dinero en el día de reposo. Pero cortar espigas simplemente por comer en el día de reposo no era ningún pecado. Sin embargo, los fariseos lo habían convertido en un legalismo extremo que oprimía a todos los judíos. En el cristianismo actual tenemos mandamientos legítimos de Dios o preceptos que aparecen en la ley de Dios que los llegamos a usar y a deformar de tal forma que la iglesia vive bajo un legalismo tremendo. Ejemplo, lo que vimos hace 8 días. Tenemos que ayunar para mortificar nuestra carne, tenemos que ayunar para que Dios nos escuche, y lo que estamos haciendo es deformar una enseñanza, una tradición hebrea, y la estamos llevando a la congregación o al pueblo de Dios para que la cumplan como si fuese un mandamiento de Dios. Lo mismo pasaba con el día de reposo, pero lo mismo podemos decir con otras cosas, como puede ser el diezmo, como puede ser un tipo de vestimenta, como puede ser qué música debes escuchar, qué música no debes escuchar, como puede ser qué debes comer y qué no debes comer. Tengamos cuidado, hermanos, porque somos muy proclives a convertirnos en legalistas. Y recuerden una cosa: si algo Jesús repudia, es el legalismo. Miren, vean el proceder de Jesús con las rameras y con los publicanos. ¿Lo recuerdan?
y vean el proceder de Jesús con los escribas y fariseos. Definitivamente, el legalismo es abominación delante de Dios. Ahora bien, para los fariseos entonces, el arrancar espigas y comerlas, más allá de ser un acto natural de necesidad, era un acto pecaminoso que traicionaba el mandamiento de Dios. Vean lo que dice en el verso 24. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? ¿Qué no te das cuenta que están traicionando el día de reposo? ¿Por qué se están alimentando de las espigas del campo en un día sagrado y santo? En primer lugar, notemos algo, hermanos. Número 1. El legalismo se define como la deformación de los mandamientos de Dios. ¿Qué es el legalismo? La deformación, la distorsión de los mandamientos de Dios. ¿Sí? Efectivamente, Dios dice que debemos vestir con pudor, con orden, con reverencia, pero Dios no nos dice qué prendas sí y qué prendas no. Dios no nos dice que la falda es santa y que el pantalón es pecado, ¿o sí lo dice? Eso ya es un legalismo. Efectivamente, Dios sí nos dice cada uno dé. Es mejor dar que recibir. Pero Dios no nos estableció una cuota en el nuevo pacto, hermanos. Efectivamente, hay muchos mandamientos, pero tengamos cuidado de no deformarlos, porque cuando los deformamos, hermanos, es entonces que llegamos a cierto legalismo. Todas las cosas no son lícitas, ¿o no? Pero no todas convienen. Ahí está la libertad, el discernimiento. Todas las cosas no son lícitas, pero no todas son propias del amor. No todas nos guían a la libertad. Así que, en primer lugar, enfatizamos, el legalismo se define como la deformación de los mandamientos de Dios. Pero vean lo que Cristo les dice en el verso 25, hermanos. Por favor, pongan mucha atención. Pero Él les dijo, todos juntos: ¿nunca leísteis lo que hizo David? La primera expresión, ¿nunca leyeron? ¿Nunca indagaron? ¿Por qué no se tomaron el tiempo de abrir las Escrituras y dar lectura? Si ustedes tuviesen interés en la lectura de la palabra, no llegarían a estas conclusiones legalistas. Lo cual nos indica una segunda cosa, hermanos, que debemos recordar muy bien. Número 2, el legalismo es el producto del desconocimiento bíblico. Repito, el legalismo es el producto del desconocimiento bíblico. Pero es que una vez yo escuchaba decir en cierta congregación: es que la hermana no puede ministrar porque no trae falda. ¿De dónde sale eso, hermanos? Bueno, es que el hermano no puede dirigir, no puede tocar el teclado porque no trajo su corbata. ¿De dónde salió tal idea? Vivimos bajo cierto legalismo. Es que tal hermano no puede predicar porque no ayunó los 20 días con los otros maestros. Legalismo, deformación de la verdad, pero sobre todo, hermanos, ese es el producto del desconocimiento bíblico. ¿Qué les está diciendo Jesús a los fariseos? ¿Nunca leyeron? ¿Nunca leísteis lo que hizo el rey David? Un personaje importante en las Escrituras. Por eso les animo otra vez y les pregunto, hermanos, ¿qué valor le da usted a la lectura de las Sagradas Escrituras? ¿Tiene usted un plan de lectura? Todas las mañanas usted dice, antes de desayunar, antes de trabajar, antes de planear, voy a conocer qué es lo que quiere Dios de mí, qué es lo que dice Dios en su palabra. Recordemos que el pueblo va a perecer si es que le falta conocimiento, hermanos. Repito, es triste escuchar a hermanos que tienen años en el cristianismo y nunca han leído toda la Biblia. No saben qué dice los libros de Samuel, no saben lo que dicen los salmos. Bueno, tal vez el Salmo 23 y el Salmo 91, que está siempre
ahí abierto en la casa. Pero hermanos, si nosotros no nos ocupamos en el conocimiento de las Sagradas Escrituras y solamente nos vamos con la información que se nos da el jueves, el viernes y el domingo, ¿cómo podemos saber que lo que dice nuestro pastor, que lo que dicen los maestros, las maestras, viene realmente de Dios? ¿Cómo lo podremos saber, hermanos? Tenemos que indagar en las Sagradas Escrituras, porque el legalismo, repito, hermanos, en segundo lugar, es simplemente el producto del desconocimiento bíblico. Muchas veces nos quejamos de los falsos profetas y nos la pasamos hablando de cómo nos fue en otras iglesias, cómo enseñaban, cómo nos manipularon, cómo nos explotaron. Pero la realidad, hermanos, es que aquí hay una responsabilidad mutua. Por una parte, la responsabilidad del profeta o el predicador, y por otra parte, la falta de interés del hermano, la hermana, por conocer lo que Dios dice en su palabra. Si recuerdan a los bereanos, escucharon a Pablo con gran solicitud, pero después escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Si usted no lee la Biblia, no dude que usted puede formar en sus hijos un corazón duro porque tal vez está desplegando legalismo en su hogar. Usted no dude que puede lastimar a su esposa porque está desplegando legalismo en su matrimonio. Y si usted enseña las Escrituras y nunca ha leído todas las Escrituras o no tiene el hábito de leerlas y estudiarlas, no dude que tarde que temprano el legalismo se va a producir en ese ministerio. Así que recordemos que el desconocimiento bíblico siempre trae como fruto el legalismo, la deformación de los mandamientos de Dios, reglas que vienen de Dios, pero que han sido deformadas, que han sido torcidas para que parezcan de Dios, pero inconscientemente son mandamientos de hombres. Sigamos leyendo el verso 25. Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad, todos juntos, y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios? Hermanos, ¿David tenía el poder de entrar en la casa de Dios? Una pregunta importante. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, deberá recordar que los únicos que tenían el derecho dado por Dios para entrar en el templo, un lugar santo, eran los sumos sacerdotes y los sacerdotes, nada más. Pero dice el Señor aquí, ¿no han leído cómo David, juntamente con los demás que lo acompañaban, cuando sintió hambre, entró en la casa de Dios? Hermanos, ¿era un lugar santo? Así como el día de reposo es un día santo. ¿Qué más? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la presencia, así se les llama también, de los cuales no es lícito comer, sino ¿a quién? A los sacerdotes. ¿Qué más? Y aún dio a los que con él estaban. Hermanos, preguntémonos algo. ¿David cometió un error, sí o no? Yo quiero escuchar sus opiniones. ¿David hizo algo que no era lícito, sí o no? Claro, lo está diciendo el verso, ¿o no? Veamos otra vez el verso 26. ¿Cómo entró en la casa de Dios? Eso es ilícito. ¿Qué más? Siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales, todos juntos, no es lícito comer, sino a los sacerdotes. Y aún dio a los que con él estaban. ¿Fue ilícito o no? Pero ¿por qué Jesús lo pone como ejemplo? Es la pregunta. ¿Por qué Jesús está colocando a David y a sus compañeros como el ejemplo de cómo ellos profanaron el templo, comieron algo que era sagrado, cuando eso no es lícito para ellos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el corazón de Cristo, que es la revelación plena de Dios el Padre, nos está enseñando algo muy importante. En tercer lugar,
El legalismo le da más valor al protocolo que a la necesidad del hombre. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? ¿Qué era más importante para Dios? ¿Que se cumpliera con el protocolo y que David y sus amigos murieran de hambre? ¿O que David quebrantara ese protocolo por una necesidad genuina en él y en sus compañeros? Es precisamente esto, hermanos. La necesidad del ser humano está por encima de cualquier protocolo. Eso es muy importante. Quiero que veamos, hermanos, lo que está pasando en esta situación. Es día de reposo, no se debe trabajar, y los apóstoles no han hecho nada malo, simplemente han arrancado algunas espigas, las han frotado en sus manos y se están comiendo la semilla, porque tienen hambre, porque tienen una necesidad genuina. Pero muchas veces nosotros le damos más valor al protocolo, a un rito, a un llamado sacramento, que a la necesidad genuina de un ser humano. Y voy a ser muy explícito, hermanos. ¿Cuántas personas no llevan a sus hijos al médico? No llevan a su esposa al médico porque dicen, Dios te va a sanar. Y no tenemos por qué estar confiando en los médicos. Eso es legalismo. ¿Cuántas veces no se le dice al niño, no debes comer esto, no debes comer aquello porque es del diablo? Y estamos viviendo como legalistas ante necesidades que son genuinas, hermanos. Muchas veces, definitivamente, somos negligentes. Y no tendríamos por qué comer aquí en el culto, ¿verdad? Porque tenemos casas, tenemos un horario para comer. Pero si hay una persona que genuinamente tiene hambre, ¿habría problema que saliera acá afuera y comiera? Definitivamente no. Pero recordemos una cosa, hermanos. El legalismo le da más valor al protocolo que a la necesidad del ser humano. Bien recuerdo a un jovencito guatemalteco, sobrino de un pastor, que fue obligado a ayunar 3 días, juntamente con los otros que supuestamente ya estábamos acostumbrados. Este jovencito no tenía conocimiento de las Escrituras, venía de Centroamérica desubicado en un país extraño, pero su tío el pastor le dijo, tienes que comer, no tienes que comer, tienes que ayunar los 3 días con todos los jóvenes, con todos los ministros. El joven no entendía mucho, le dolía el estómago, tenía mucha hambre, el 3er día tenía una fiebre tremenda, se estaba enfermando horrible, sus defensas estaban bajas. Hermanos, estamos viviendo una época de mucho legalismo en el cristianismo. ¿Habría un pecado o Dios realmente iba a estar enojado porque este joven comiera algo? Para nada, hermanos. Pero somos por naturaleza legalistas. Así que, repito, el legalismo le da siempre más valor al protocolo que a la necesidad del ser humano. Hermanos, ¿qué es más importante, el templo de Dios o el ser humano? Pensemos en el templo físico de Jerusalén. ¿Era más importante que la vida del ser humano, que es imagen y semejanza de Dios? ¿Es más importante un día que la vida de un ser humano? Definitivamente no. Cristo no vino a morir por un lugar. Cristo no vino a morir por un día. Cristo vino a dar su vida ¿por quiénes? Por los seres humanos que estaban perdidos. Aquel pastor que pierde una oveja de entre las 100, dice que va y la busca. Aquella mujer que pierde una dracma de su gargantilla, dice que barre con diligencia hasta que la encuentra. Y aquel padre que pierde un hijo, dice que lo espera con mucha diligencia en la puerta de la casa. ¿Por qué? Porque el ser humano es valioso para Dios. Porque el ser humano tiene un valor al ser imagen y semejanza de Dios. Incluso, hermanos, me sorprende ver cómo se le da hoy día a los animalitos un valor que no tienen. Y lo digo con mucho respeto. Los animales son criaturas de Dios que debemos cuidar, que debemos proteger. Pero escuchen lo que voy a decir. Son criaturas valiosas, pero no son dignas del amor. Entiéndase que el amor es algo propio entre Dios y el ser humano. Amarás a tu prójimo, ámense los unos a los otros. Pero vivimos en un legalismo tremendo en el cristianismo. Vean lo que sigue, hermanos, en la historia. Versículo 27.
También les dijo, algo importante que deben entender, fariseos, sobre el día de reposo, y espero que lo recuerden. El día de reposo o el Sabbat fue hecho por causa o a favor de ¿quién? Del hombre. O sea, el día de reposo Dios lo estableció, lo entregó para que el hombre se viese beneficiado, ¿se entiende? Para que disfrutara de ese día, para que descansara de su labor, para que adore a Dios, para que se recree en Dios, para que encuentre bendiciones en ese día. Pero ¿qué dice al final? Y no el hombre por causa del día de reposo. ¿Cómo cree usted que vive un judío hoy en la actualidad? ¿Cómo cree que los niños judíos en aquella época y hoy día ven el día de reposo? ¿Cree que lo ven como un día hermoso? ¿Cree usted que lo ven como un día agradable? Y me temo que muchos niños y jóvenes aquí ven el día domingo como algo feo, como una carga por culpa de personas que lo han hecho una carga, lo han convertido en un día legalista. Pero lo que nos está diciendo aquí el Señor, hermanos, es importante. El día de reposo no tenía el fin de ser una carga, de ser algo espantoso para el judío, para el ser humano. El día de reposo era un día para descansar y para recordar la creación de nuestro Dios. Así que, en cuarto lugar, hay que enfatizar algo. El legalismo convierte las bendiciones de Dios en una carga. Escuchaba a un matrimonio joven de la iglesia mormona que platicaban, muy contentos en apariencia, cómo es que se les ha enseñado a dar un diezmo. Bueno, ellos tienen que dar un diezmo de lo que ganan, pero quiero que escuche lo que viene, hermano. Que cuando alguien los invita a comer, la iglesia les dice que hagan un cálculo de lo que se gastaron las personas que los invitaron a comer, para que ellos también den el diezmo de eso. Si alguien les regaló unos zapatos, ellos tienen la obligación de buscar el precio de esos zapatos y dar el diezmo de ese regalo. ¿Qué es eso, hermanos? Una carga. El legalismo convierte las bendiciones de Dios en una carga. Si usted mira el día domingo como una carga, es probable que usted haya sufrido de legalismo. Si usted dice, yo nunca voy a ofrendar en la iglesia, y es muy respetable, es probablemente posible que usted sufrió de legalismo. Porque el legalismo convierte las bendiciones de Dios en una carga espantosa. Tal vez usted no quiere leer la Biblia o no tiene interés en estudiarla mucho, porque tal vez sus padres, en un contexto legalista, lo obligaban a leerla de manera opresora. Tal vez usted tiene un mal recuerdo de la congregación, de la iglesia, porque en un tiempo experimentó el legalismo. Pero siempre, hermanos, debemos recordar, ¿para qué fue creado el día del Señor? ¿Para qué nos congregamos hoy? Para nuestro beneficio, para nuestra bendición. Hermanos, ¿para qué oramos? ¿Para qué leemos la Biblia? Para nuestro beneficio, porque es una bendición. Pero el legalismo convierte todas las cosas que son buenas en una carga. Y terminamos con lo que viene. Vean el versículo 28. Termina diciendo el Señor Jesucristo. Estamos en el contexto de un nuevo pacto. Él ya dijo que el vino nuevo, ¿se acuerdan? No se puede derramar sobre odres viejos, porque se destruyen por completo, no armonizan. Él ya dijo que el parche de un vestido nuevo no se debe colocar en un vestido viejo que está roto, porque no armonizan. Y Él nos dice lo siguiente, todos juntos: por tanto, el Hijo del Hombre es Señor, aún del día de reposo. Pero debemos recordar algo: los judíos no creían y no creen eso. Para el judío, el día de reposo tiene más autoridad, siendo un día, que el mismo Mesías. Pero para nosotros, hermanos, debería ser al revés. Punto número 5 y terminamos. Todos juntos. El legalismo desplaza el señorío de Cristo. Cada vez que usted se vea confrontado con un mandamiento
dado por un ser humano, no quiero decir con esto que usted lo ofenda o se rebele, pero siempre usted pregúntese en su corazón, en su mente, ¿qué dice mi Señor Jesús? Porque, hermanos, ¿quién es nuestra autoridad? Jesús de Nazaret. Y si el Señor lo dice, hay que hacerlo. Pero recuerden que el Señor Jesús es el Señor que está por encima de la ley, que está por encima de cualquier rito, cualquier tradición, está por encima de todo. Él es el príncipe de los pastores, Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Aquí en la tierra dijo: a nadie le llamen rabí, porque uno es vuestro rabí. ¿Quién? El Cristo. Y todos ustedes son hermanos. Pero Jesús solamente es digno de ser llamado el Señor. Pero el Señor ha dejado una ley, ha dejado mandamientos. No seamos legalistas, pero seamos leales y legales a lo que enseñó nuestro Señor Jesús. Id por todo el mundo y haced discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Qué más? Enseñándoles a que guarden, ¿qué? Todas las cosas que yo, el Señor Jesús, les he mandado. Pero ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Hermanos, sí, tal vez ya no somos legalistas, tal vez ya no estamos oprimiendo con mandamientos de hombres, pero la exhortación es: ¿estamos considerando a Jesús como nuestro Señor? Miren, para ser salvos tenemos que creer que Jesús es el Señor, y tenemos que creer que Jesús es Salvador. Pero para ser discípulos saludables debemos someternos a su señorío. De otra manera, no vamos a ser discípulos saludables de Cristo Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren lo que dice: y conoceréis la verdad. Y la verdad, ser discípulo de Jesús, ser esclavo de Jesús, es la mayor experiencia de libertad. ¿Se entiende la paradoja, hermanos? ¿Somos esclavos o no? ¿Sí? No del pecado, de Jesús. Él es nuestro Señor, nosotros somos sus esclavos. Pero ser esclavos de Jesús, hermanos, es la mayor experiencia de libertad, porque conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Hagamos una oración. Te damos las gracias, Padre, por tu enseñanza. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos recuerdas cómo debemos vivir, cómo debemos actuar. Bendice el corazón de cada hermano, de cada hermana. Gracias por la respuesta a la oración de aquellos que estaban enfermos, de aquellos que están padeciendo, y gracias por las personas que hoy nos visitan. Te damos a ti la honra, la gloria y la alabanza en Cristo Jesús. Amén.